Estados Unidos podría matar al petrodólar si inicia una guerra petrolera con Arabia Saudita. Así es, hoy se sabe que Arabia Saudita, junto a los demás países miembros de la OPEP Plus, entre ellos Rusia, ha decidido bajar la producción del hidrocarburo para de esta manera apoyar los precios del petróleo. Es decir, para que estos aumenten su precio internacionalmente, precio que últimamente se ha visto mermado, y situación que no conviene, por supuesto, a los países productores de petróleo. De este modo el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado a Arabia Saudita con sanciones políticas y hasta con sanciones económicas, porque, contrario a lo que pasa con el gas, Estados Unidos quiere que los precios internacionales del crudo bajen para de esta manera intentar bajar la inflación en su propio país, pero, sobre todo, para intentar castigar a Rusia por su operación militar en Ucrania. Ya vieron que con el gas no pudieron dañar a Rusia, pues si bien Europa amenazó con dejárselos de comprar, los rusos encontraron nuevos mercados para su gas. Sin embargo, a Estados Unidos le conviene que los precios internacionales del gas sean altos, y entre más altos, mejor, pues ellos están vendiendo todo su gas a Europa. De tal modo que están ganando cantidades millonarias sustituyendo el gas ruso con su propio gas en Europa. Es por eso que, en el caso del gas, no buscan disminuir su producción, sino, todo lo contrario, aumentarla para ganar aún más, y también porque saben que el gas ruso ellos no lo pueden sustituir por completo, por eso es que animan a los países productores de gas a aumentar su producción, solo que sucede que no es tan fácil hacerlo, pues eso requiere inversiones millonarias y años para su ejecución. Y es que tanto Arabia Saudita, como la misma Rusia, son dos de los tres principales productores a nivel mundial de petróleo, el otro es el mismo Estados Unidos. Es por eso que, tanto a los sauditas, como a los rusos, no les conviene que el precio internacional del petróleo baje demasiado. Pero Estados Unidos lo que quiere es que Rusia obtenga menos ingresos por concepto de venta de petróleo, es por eso que está presionando para que Arabia Saudita aumente su producción de crudo, para de esta manera obligar a bajar los precios internacionales del hidrocarburo. Situación que, por un lado, ayuda a Estados Unidos, así como en la Unión Europea, a controlar su inflación, porque así lograrían que los precios internacionales de los combustibles disminuyeran su precio, y, por el otro lado, perjudicarían a Rusia al lograr que este país ingrese menos recursos por concepto de venta de petróleo. Pero Arabia Saudita ya se cansó de ser un esclavo de los Estados Unidos, y es por eso que no acepta presiones estadounidenses y está decidida a disminuir la producción petrolera, para de esa manera aumentar su precio internacional y así lograr ingresar mayores recursos a las arcas nacionales. Sin embargo, esta situación trae un doble beneficio para Rusia. Pues por un lado logra ingresar mayores recursos económicos por concepto de venta de petróleo y, por el otro lado, se evita que Estados Unidos y sus aliados puedan topar el precio del petróleo ruso. Así es, recordemos que tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, están tratando de poner un límite al precio tanto del petróleo ruso, como del gas ruso. Sin embargo, si se disminuye la producción de petróleo por parte de la OPEP, será imposible imponer un límite al precio del petróleo ruso. Y será imposible porque los clientes estarán dispuestos a pagar su precio según dicte el mercado internacional, porque si no lo pagan a ese precio, entonces Rusia no se los venderá. Y si no se los vende Rusia, nadie más lo hará, pues toda la producción ya estará comprometida. Así que, si alguien no quiere pagar el petróleo ruso a precios internacionales, entonces se quedará sin petróleo, pues ningún otro país se los venderá porque habrá un límite a su producción.
De este modo, Arabia Saudita apoya a Rusia de dos maneras. Por un lado, la apoya aumentando el precio del petróleo, y, por el otro lado, evita que Estados Unidos y la Unión Europea logren imponer un límite al precio del crudo ruso. Esto por supuesto tiene enfurecido al presidente estadounidense, así como en los políticos norteamericanos, razón por la cual ya se está discutiendo un plan en el Congreso estadounidense para retirar todo el apoyo militar al país árabe, así como cancelar toda venta de nuevo armamento para Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita todavía tiene un as sobre la manga. Y ese as no es otro que el yuan chino y el rublo ruso. Dos monedas que son perfectamente estables y fuertes como para servir de medios de pago del petróleo saudí. Así es, Arabia Saudita podría dejar de vender su petróleo en dólares estadounidenses para solo venderlo en yuanes chinos y en rublos rusos. Situación que pondría en serio peligro al esquema del petrodólar estadounidense. Pues no olvidemos que desde el año de 1970 el gobierno estadounidense pactó con Arabia Saudita solo vender el petróleo saudí en dólares norteamericanos, para de esta manera apoyar a la moneda estadounidense para convertirla en moneda de reserva internacional predominante. Y es desde entonces que el dólar norteamericano que se ha convertido en la moneda hegemónica. No obstante, si Arabia Saudita decide dejar de vender su petróleo solo en dólares, para pasar a venderlo solo en yuanes y rublos, entonces los días del petrodólar estarán contados. Y eso, por supuesto, son muy malas noticias para el tío Sam. Si de por sí, Rusia, el tercer productor mundial de petróleo, ya no vende su producto en dólares, sino que solo lo vende en rublos, yuanes o directamente en oro, ahora imagínense si Arabia Saudita se suma al esquema ruso, eso terminaría por hundir a la moneda norteamericana. No olvidemos que actualmente Rusia tiene ligada su moneda, el rublo, a su propio petróleo y gas, pero, sobre todo, al oro físico. De ahí el por qué la moneda rusa se ha mostrado tan fuerte y ha resistido todos los ataques de los norteamericanos y europeos. Pues ahora, si finalmente cae el petrodólar, entonces el rublo y el yuan se convertirán en las nuevas monedas de reserva internacional preponderantes, desplazando al dólar y al euro a un segundo plano. Por otro lado, a Arabia Saudita no le espantan las amenazas de los Estados Unidos. Pues si no le quieren vender armamento, para ellos, para los gringos, será peor, pues Arabia Saudita puede conseguir ese armamento, de mejor calidad y más barato, de la misma Rusia, o de China. Así que a los árabes no los espanta Joe Biden y el Congreso estadounidense, porque si Estados Unidos les quita todo su apoyo, tanto militar, como económico, Rusia y China perfectamente pueden sustituirle en ambos aspectos. Ya se ha demostrado en el conflicto de Ucrania que las armas rusas son mejores, no obstante, son mucho más baratas que las estadounidenses, y, en general, que las occidentales. Arabia Saudí asegura que no acepta dictados de Estados Unidos sobre petróleo. La Cancillería de Arabia Saudí arremete contra Estados Unidos por amenazar a Riad con una respuesta ante la reducción de producción de petróleo. Si bien el reino saudí busca mantener la solidez de sus relaciones con todos los países amigos, no acepta dictados y rechaza cualquier acción o intento encaminado a alterar los nobles objetivos en los que trabaja para proteger la economía global de las fluctuaciones de los mercados petroleros, ha dicho este jueves una fuente oficial del Ministerio Saudí de Asuntos Exteriores.
los principales productores mundiales de petróleo y las 10 naciones productoras aliadas, OPEP+, lideradas por Arabia Saudí y Rusia, decidieron el 5 de octubre reducir su producción en 2 millones de barriles diarios, MBD. El recorte es el más voluminoso desde el adoptado por el grupo en mayo de 2020 para compensar el desplome de la demanda energética desencadenada por la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. Ante tal coyuntura, Washington acusa a Arabia Saudí de ponerse del lado del Kremlin, que ha decidido no suministrar la energía al occidente, y un nuevo choque frontal se abre en medio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero pasado. El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió el martes que habrá consecuencias para las relaciones de su administración con la monarquía árabe. Va a haber algunas consecuencias por lo que han hecho con Rusia, alertó. Este pronunciamiento del inquilino de la Casa Blanca demuestra el abandono de los recientes intentos de Estados Unidos de buscar un acercamiento con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y arroja dudas sobre el futuro de la relación de seguridad entre Washington y Riad. Además de rechazar tales afirmaciones, la fuente de la Cancillería saudí ha enfatizado que la decisión de reducir la producción de petróleo fue tomada por unanimidad por todos los países del grupo OPEP+, y a través del consenso colectivo de sus estados miembros desde una perspectiva puramente económica. Asimismo, ha denunciado que Estados Unidos intenta oscurecer los hechos con respecto a la posición de Riad sobre la crisis de Ucrania, un acto desafortunado que no cambiará la posición de Arabia Saudí al respecto. Arabia Saudita responde a las acusaciones de Estados Unidos sobre los recortes en la producción de petróleo. El alto precio de la gasolina en Estados Unidos no es culpa de la política de Arabia Saudita, sino de la escasez de refinerías en el país norteamericano, anunció el canciller saudí, Adel Jubeir. Horas antes, Washington informó que está considerando diferentes opciones de respuesta en sus relaciones con Riad a raíz de los recortes de producción de crudo. Con el debido respeto, la razón de los altos precios en Estados Unidos es porque tiene una escasez de refinación que ha existido durante décadas, declaró el ministro de Asuntos Exteriores saudí. Adel Jubeir aseguró que su país no pretendía perjudicar a Estados Unidos y las acusaciones al respecto son infundadas. La idea de que Arabia Saudí lo hizo para perjudicar a Estados Unidos o para implicarse políticamente de alguna manera es totalmente falsa, aseveró. El 5 de octubre, los países miembros de la OPEP+ decidieron recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la decisión y dijo estar decepcionado por la decisión miope del organismo internacional y consultará con el Congreso sobre herramientas que podrían ayudar a reducir el control de la OPEP+ sobre los precios de la energía, según reza la declaración en la página oficial de la Casa Blanca. El 7 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos está considerando diferentes opciones de respuesta en sus relaciones con Arabia Saudita a raíz de los recortes de producción de crudo anunciados por la OPEP+.
cómo la postura de Arabia Saudita complica el aislamiento de Rusia que ansía Occidente. Analistas constatan que la monarquía saudita, tradicionalmente alineada con Estados Unidos, ayuda ahora a los rusos a promover su petróleo en el mercado e invierte en el sector. Los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de aislar a Rusia y de castigar a su presidente, Vladimir Putin, tropiezan, entre otros obstáculos, con la colaboración cada vez más intensa entre Moscú y la familia real saudita, constata The New York Times. La postura saudita no llega a una alianza política absoluta entre el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y el presidente Vladimir Putin de Rusia, pero los dos líderes han establecido un acuerdo que beneficia a ambas partes, escribe en el diario el periodista Clifford Krauss, que recuerda que el reino normalmente se ha alineado con Washington. En su artículo aborda ante todo el hecho de que Kingdom Holding, la compañía afiliada con el príncipe, entre otros miembros de la familia real saudita, invirtiera silenciosamente más de $600 millones en 3 grandes compañías rusas del sector energético a comienzos de este año. Además, el periodista encuentra preocupante la tendencia de coordinar la respuesta ante la dinámica de los precios de petróleo entre Moscú y Riad. Ambos gobiernos pidieron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y países aliados que redujeran los niveles objetivo de producción en un esfuerzo por conseguir un mejor precio en el mercado, recuerda el medio. Obviamente, los lazos entre Arabia Saudita y Rusia se están estrechando, confirma el diplomático Bill Richardson, antiguo secretario de Energía de Estados Unidos, consultado como experto. Los rusos y los sauditas tienen un interés similar en hacer subir el precio del petróleo, asegura por su parte Bruce Riedel, quien sirvió como analista en la Agencia Central de Inteligencia. Al trabajar más de cerca con Rusia, los sauditas dificultan más que Estados Unidos y la Unión Europea aíslen a Putin, sostiene Krauss. Pero no se trata solo de esta monarquía arábiga, sino de que también China y la India invierten en el petróleo ruso como compradores de último recurso. Al anunciar este mes un pequeño recorte de la producción, la OPEP Plus demostró su independencia del presidente Joe Biden, estima el autor. Los analistas del blog ruso Kstati comparten la opinión de que el príncipe Mohammed bin Salman juega su propio partido, en el sentido de que está distanciándose de los intereses occidentales. Asimismo, añaden que la perspectiva de la integración comercial que implica la anunciada adhesión de Arabia Saudita a la Organización de Cooperación de Shanghái convierten a Riad en un jugador aún más peligroso de la OPEP Plus.